Buen Y día, profe, para saludar Jessica nada más. Benítez también. ¿Para qué, Adriana? Te escucho, Adriana. Sí, se me levantó, se me fue, nomás quería enviar el sticker y se fue la Ah, manito. bueno, no hay ningún problema. Bueno, entonces, hay algunos valientes que quieren presentar su trabajo, se animan a compartir o prefieren ir nomás a lo seguro. Hola, profe. A lo seguro, profe. Preguntamos otra vez, profe. A lo seguro. A lo seguro. A lo seguro. A lo seguro. En el Por la chat, condena. por la condena, Ya presentamos todo, profe. entre ustedes. Bueno, Sí, entonces, profe, aprovechamos. bueno, entonces, a lo seguro. Y bueno, vamos a ver entonces qué tenemos en la plataforma y vamos a ir a lo seguro entonces. A ver, maestría. Acá está, investigación 1. Bueno, a ver entonces, acá voy a compartir un poquito para ver qué tenemos. Y después vamos ya a lo seguro. Se supone que tienen que estar viendo la plataforma. Sí, profe. Sí se ve. Genial. Sí, se ve, profe. Bueno. Recuerden que en la clase 1, Introducción a la Investigación, yo les puse materiales didácticos de la unidad que tienen 10 que son buenos materiales, algunos son libros, casi todos son libros. Entonces, 10 libros buenos. Entonces, eso para recordar y recordarles que bajen en un pendrive o en un disco externo, porque me dicen que después ya no pueden bajar, me dicen los alumnos. Recuerden también que hay la opción de descargar la carpeta. A mí, por ejemplo, no me costó descargué en la computadora, en casa, en mi trabajo, en todas partes descargué. y está bien. Entonces tenés, pero los materiales, la carpeta parece que no baja luego, pero sí los materiales. Sí, baja los materiales de uno y baja también todas las carpetas. Eso para todos los módulos, porque después cuando el año que viene o dentro de 2 años quieran necesitar sus materiales, no van a tener. Entonces, para todos los módulos, ustedes ya se hacen de un pendrive o un disco externo con materiales de precisión. Bueno, entonces en cada clase hay este PowerPoint que también bajen y otra vez los artículos científicos que son propios de esa unidad. Una vez más les pongo yo para que tengan más y en este caso otros 2 materiales más que son libros. Entonces todo esto ustedes revisen su plataforma. La clase pasada tuvimos el problema de investigación que iniciamos y el problema de investigación, que es un PowerPoint de la profesora Guerrero, que me pareció muy bueno, entonces también les dejé muy completo. Tienen eso. Las lecturas recomendadas de ese día, veo que 6 valientes me mandaron su trabajo. Bueno, y hoy vamos a continuar con el problema de investigación de la profe Guerrero, el que yo misma preparé, y acá les puse ya investigaciones educativas, y no le puse luego en carpeta, sino que les puse así, ya con el nombre de la investigación para que ustedes vean cuántas y casi todas pertenecen al ámbito de Paraguay. Por ejemplo, aprendizajes de matemáticas en Paraguay. Esta es ¿se está viendo el artículo? Sí, profe. Sí, esto es para que ustedes tengan ejemplos, ¿verdad? Y todos son de revistas indexadas y lo más nuevo posible trato de poner siempre. ¿Qué dicen los docentes paraguayos en cuanto al afecto en el aprendizaje de las matemáticas? Una mirada desde el curso Ñandutí, ¿verdad? Que fue publicada en la revista Iberoamericana de Educación Matemática. Siempre tienen que fijarse en la fuente. Entonces, revista Iberoamericana toma
España, Portugal y toda América Latina. Es un material, miren, de 20 páginas. Entonces, si alguien está interesado en matemáticas, lee esto. Después, educación inicial. El primer día o el segundo creo que me preguntaron si este curso era solamente para educación universitaria. No, es para todos los niveles. Entonces traté de hacer todo mezcladito. Avances cuantitativos de investigación en la educación inicial y su relación con la didáctica. La Universidad Distrital de Francisco José Caldas. Infancias Imágenes, es revista U Distrital Colombia, que es que saca muy buenos materiales. También en el 2016. Entonces, acá ustedes, un material de 10 páginas, imagínense, y acá ustedes ya pueden ir marcando, por ejemplo, quiénes son los autores a los que se hace referencia. Los objetivos, cómo se formulan los objetivos generales, específicos, quiénes son los referentes teóricos, todo eso en cada material. Después competencia digital, porque había muchos estudiantes que estaban muy interesados en, esta sí es una revista de medios y educación, en la parte de TIC. Contiene muchas investigaciones, pero creo que hay una que hace referencia a Paraguay, influencia de variables, la percepción del profesorado, nuevos desafíos y formas de educación, competencia digital docente, actitud y uso de tecnologías digitales por parte de los profesores. Creo que ese es algo que le interesó a alguien, entonces pueden leer, acá está. Competencia digital de los futuros docentes en la educación superior en el Paraguay. Está, por ejemplo, una revista internacional, pero se publicó este artículo. Y todo lo que tiene que ver acá con competencia digital, para quienes están interesados en eso. Alguien me había dicho que estaba interesado en educación ambiental. Este es un artículo de 9 paginitas que se publicó en la revista muy seria de Población y Desarrollo también. Educación ambiental y jóvenes, influencia de las creencias y actitudes en los comportamientos proambientales en estudiantes del 9º grado del Departamento Central 2015 Paraguay. Entonces está acá y para que ustedes pueden leer cualquiera de las investigaciones, pero si alguien ya tiene direccionado hacia dónde quiere ver y empiezan por ahí. También recuerdo que uno de ustedes me habló de educación financiera. Educación financiera de estudiantes universitarios en Paraguay, periodo 2018-2019. Y no sé si esta persona es nuestro compañero. Chapwak Yangwanchun. No sé. Pero bueno, pero tengo unos estudiantes en no sé qué curso también. Ambos son doctores. Entonces, para aquellos que están interesados en educación financiera, acá hay un artículo, también trata sobre Paraguay. Pero después hay del mundo. Producción de conocimientos, el estado de la investigación y la producción de conocimientos en la formación docente paraguaya. Revista de formación docente y enseñanza, Aula Prajú. Muy lindos materiales. Y los autores, muy buenos también. Matías Denis, Valentina Canese, Juan Ignacio Mereles. Todos son PRONI, creo que. Entonces, acá ustedes encuentran todo citado, todo, van a ver cómo es que se van haciendo las cosas, de acuerdo al área de interés. Otra vez TIC, y vamos a ver un poco educación en valores. Esta se publicó en una revista española. La educación en valores de los escolares paraguayos, clave para los desafíos del país. Se publicó en una revista española. Del 2023 es. Y el tema de educación en valores. Ustedes tienen que saber, como les dije la vez pasada, que si está publicada en una revista académica es porque el artículo pasó los filtros de control. Entonces, ahí. Vamos a ver otro tema. No sé si tenemos una odontóloga acá, pero
por ejemplo, frecuencia de caries en niños de 1 a 5 años y conocimientos y actitudes y prácticas de acuerdo a las investigaciones realizadas en universidades de Asunción reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura durante los años 2000 a 2013. Para los que están en el área de salud. Cómo pueden unir su área con lo educativo, ¿verdad? Después también hay algo de medicina, docentes de medicina. Esto me gustó mucho. Dice los 12 roles del docente fue publicada en la memoria del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud, una revista muy respetada. Los 12 roles del docente de medicina, un estudio piloto de 3 universidades públicas de Paraguay. A lo mejor uno de nuestros compañeros es autor de este artículo y la investigación que tiene para medicina y cómo une con el área de educación. Educación inclusiva también, que les interesa a muchos. Este es un articulito de 10 páginas, muy corto, pero es la mejor forma de actualizarse y saber las tendencias. Entonces, revista científica social, creo que esta es paraguaya, y acá está educación inclusiva para la educación superior, creo que. Pero ustedes pueden basarse en cualquier nivel. Entonces, los artículos son las formas más rápidas de interiorizarse, a ver quiénes son los autores del momento y qué se está diciendo, porque son breves y son actualizados, pues. Y después pasan a los libros y a otros organismos. Rendimiento de matemáticas, por ejemplo. También aquellos. Revista Electrónica de Investigación Educativa, REDIE. Entonces, un estudio de casos sobre el rendimiento académico en matemáticas. Acá está el artículo y esto es en matemáticas en Paraguay. Y así para que vayan viendo. Esto hay que ver que todavía estos no son tesis, posiblemente hayan sido tesis, pero de cada tesis se puede quitar innumerables artículos científicos. Y los artículos científicos, como les dije, son la forma más rápida de encontrar bibliografía actualizada y las personas que son clave dentro del área y también los antecedentes de investigaciones realizadas. Y estos cuadros, por ejemplo, variables, definición operacional, preguntas formuladas, medidas posibles. Bueno, entonces acá les cargué estas investigaciones que ustedes tienen para elegir, son como 15, hay obviamente muchísimas más, pero vimos ahí un poquito de lo que ustedes después ya bajan según su interés. Bueno, algo que quieran comentar de esto. Excelente, profe, gracias. Sí, bueno, gracias. Miguel Ángel, tenés la palabra. Sí, estos artículos también pueden servir como bibliografía para una tesis. Totalmente, claro que sí. Es más, lo que más se usa para las tesis realmente son los artículos científicos por ¿cómo que se llama? Por lo nuevo que son, ¿verdad? Porque uno puede encontrar, por ejemplo, artículos científicos que son del año 2023. Y si estuvo, por ejemplo, si es en una revista indexada, que vamos a ver en la próxima clase qué significa revistas indexadas y cuáles son las bases de datos más seguras, van a ver que la mejor forma de interiorizarse rápido acerca de
cómo está el estado del arte en una determinada materia es a través del artículo científico. ¿Y por qué? Y porque son cortos y actuales. Y realmente también se usan libros. La dificultad con los libros aquí en Paraguay es que a nosotros nos cuesta acceder a libros del año. Imagínense que, por ejemplo, los del año 2023 nos van a llegar recién en agosto acá. Los libros a no ser que sean electrónicos que uno puede comprar en línea, ¿verdad? Pero los libros de papel, digamos que recién en agosto o a veces el año que viene, ¿verdad? No es como en Europa o en Argentina, los países que son productores, que ya al año vas consiguiendo los libros. Pero tienen que tener libros también sus tesis. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, por el camino. Leticia, adelante. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. He visto que había uno de los artículos sobre educación inclusiva en la educación superior, Sí, sí, sí. que es un tema bastante de mi interés. Agradezco que tenga ese recurso disponible. Justamente la tarea que era sobre elaborar una pregunta general sobre una situación problemática, y las preguntas específicas estaba empezando a hacer sobre ese tema, porque es el que me gustaría trabajar desde ahora ya. Empezando a investigar un poco sobre cómo se está trabajando la parte de inclusividad en educación superior, y eso trasladar después o hacerlo más específico yendo a la modalidad virtual. Sí, es un tema muy novedoso, te digo. ¿Por qué? Porque hay mucho sobre educación inclusiva, pero en la educación inicial, escolar básica y media, pero muy poco en el ámbito de la educación superior. Eso es lo que me está interesando, profe, porque si bien se están haciendo unos avances en la educación inicial y ya sea hasta primaria, secundaria, estos chicos luego van a buscar una opción en la educación superior, y veo que hay muchas falencias, tanto en lo presencial y en lo virtual es algo totalmente nuevo todavía. Entonces, ahí estoy encaminando. Agradezco el recurso que nos puso disponible. Sí, es un aporte en la parte de educación inclusiva para educación superior, es novedoso y es un aporte porque realmente es un problema para las universidades porque no tenemos la expertise para poder manejarnos mucho en educación superior con la inclusividad. Entonces es bueno investigar sobre el área. Bueno, vayamos entonces ya a lo concreto. Lo de hoy. Bueno, se supone que tienen que estar viendo un PowerPoint. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, este es el mismo PowerPoint de la clase pasada, que vamos a hacer rápidamente un recuento de qué es lo que vimos. Vimos que una investigación está compuesta por 5 partes. De acuerdo a la literatura que uno utiliza, puede ser 6 o 7 partes. Según el reglamento de la maestría, nosotros tenemos que hacer una tesis de 5 partes. Problema de investigación, marco teórico, diseño metodológico, análisis de datos y conclusiones. Hoy terminamos lo del problema y la próxima clase ya entramos en marco metodológico, marco teórico, porque el tiempo también nos apremia. Y el problema de investigación, que es el capítulo 1, ¿de qué se constituye? Se constituye de descripción del contexto del problema, después de las preguntas de investigación, objetivos de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y límites de la investigación. Esto está muy bien desarrollado en Hernández Sampieri, además de los otros libros
y artículos que les di también para que ustedes puedan indagar más en la parte teórica. Esto ya vimos también en la clase pasada. ¿Cuál es el problema de investigación? Vimos también situación que no ha sido aclarada a través de investigaciones científicas. Investigaciones científicas. Acá es muy importante, no es mi parecer, lo que yo creo, lo que yo opino, no es la anécdota, no es la casuística, no es un caso que yo concreto de mi experiencia. Esas cosas sirven. ¿Pero para qué sirven eso? Para despertar mi interés, estimula mi interés, mi motivación, y entonces empiezo a buscar datos ciertos, respaldo científico de mi idea, de mi parecer, de mi experiencia empírica. Creo que desde el primer día les dije, cuando ustedes van a hacer una investigación científica se debe diferenciar muy bien lo que es la doxa de lo que es el episteme, o sea, lo que es la opinión de lo que dice la situación científica. Entonces, esa situación empírica o esa vivencia por la que atravesaron le puede servir como una motivación o un disparador inicial para que ustedes entonces agarren los libros y vean qué se escribió sobre eso, y si todavía no está escrito nada sobre aquello que ustedes vivenciaron, y bueno, le dan el formato científico. Situación que no recibió respuestas satisfactorias o adecuadas desde el punto de vista científico. Acá ya es todo científico. Estamos hablando de tesis. Ya no estamos hablando de nuestra experiencia empírica. Acá ya estamos hablando de tesis. Y una vez que hablamos de tesis, ya es todo a través del método científico. Es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado científicamente. No me voy a cansar de decirle científicamente. Es un hecho, fenómeno o reflexión que amerita un estudio planificado y sistematizado a través del método científico de investigación. Esto vimos también ya algunos ejemplos ahí en los materiales que ahora les di. Tienen muchísimos más ejemplos y todavía la lista suma y sigue. Esta era la prueba que ustedes le tienen que pasar a sus problemas a ver si es viable convertirle en un problema de investigación. Elementos constitutivos del problema. Preguntas de investigación, objetivos. Con esto estaría el capítulo 1. Y acá descripción de la situación. Entonces, con esto el capítulo 1 de la investigación estaría terminado. Y yo me atrevo a decir que este capítulo 1 es el capítulo más importante de la investigación. Más importante. Lleva como título capítulo 1. Pero a veces la gente no le da importancia al capítulo 1 y cree que puede hacer nomás de cualquier manera, y sobre todo sin leer, sin tener ya una investigación previa. No es así. Para terminar bien un capítulo 1, para tener en forma el capítulo 1, uno ya tiene que tener lectura previa. Mucha lectura previa para poder hacer una buena pregunta, formular un buen objetivo, hacer la justificación, la viabilidad y los límites. Eso es lo que vamos a ejemplificar hoy. Características del problema que ya vimos, de forma interrogativa que vimos el sábado pasado. Paso así porque si no, no vamos a tener tiempo de ver lo nuevo. Esto que ya vimos la vez pasada y después las preguntas específicas. Y a ver, teníamos que ver en objetivos. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles entonces ya el ejemplo concreto, a lo seguro, como me dijeron ustedes. A ver, creo que es este. No es este. Un ratito. Partes del problema. No, tampoco es este. Espero que no se me haya borrado. Marco teórico, avances del proceso, el problema de investigación. Este fue del 30 de junio. Sí, este no. El problema de investigación, 30 de junio, elementos del problema. 7, sí, ayer. Por suerte. Acá está. Bueno. Acá yo les puse un ejemplo concreto.
¿Cómo debemos formular sobre todo esta primera parte? Como ya vimos, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Eso está en cualquier material, en cualquier libro donde ustedes encuentren. La delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada el espacio, el tiempo o periodo que será considerado en la investigación y la población involucrada si fuera el caso. Se ve un PowerPoint, ¿verdad? Este que estoy leyendo. Sí, profe. Ok. Vamos a ver acá. Ejemplo de descripción del problema de investigación. 2 puntos. Bajo rendimiento en matemáticas. Ese es mi problema de investigación. Acá. Bueno, yo ya le puse un título ahí, pero eso no quiere decir que por primera vez yo barajé este título o por primera vez me estoy interesando en esto. Quiere decir que yo ya tengo alguna información, ya sea a través de una lectura, ya sea a través de mi vivencia en mi campo de trabajo, ya sea de conversaciones con la gente, ya sea a través del periódico, de algo. Me informé, ya tengo información y ya busqué una información y entonces digo, me interesaría investigar este tema. Pero ya me informé previamente, no es que me largo al vacío. Determinar un tema, determinar un título, no es largarse al vacío, no es un salto a lo desconocido. Es un salto conocido en el sentido de que me informé previamente antes de determinar mi tema de investigación. Me aseguré de que me interesa, me aseguré de que me motiva, me aseguré de que es un tema vigente, me aseguré que va a ser un aporte, me aseguré que no hay respuestas todavía desde el enfoque que yo quiero tomar, me aseguré que hay bibliografía, me aseguré que voy a tener tutor, me aseguré que puedo investigar en un colegio, en una institución o donde sea. Me aseguré de muchas cosas antes de plantear en mi hoja, en mi borrador, en mi cuaderno de borrador o en mi computadora, cuál sería el posible tema. Entonces, de mi interés y que tiene cierta viabilidad, o sea, no cierta viabilidad, que tiene viabilidad de investigación. Entonces, traje estos datos, discúlpenme la letra. No sé si quieren que le pase a Víctor esto para que vayan leyendo el celular o se lee acá. Después Igual Se me lee, puede pasar profe, también, pero doctora. envíale. Después le voy a mandar para no cortar porque si no tengo que salir todito otra vez. Excelente, doctora. Bueno, y dice así, esta es la descripción antes de irme directo a la pregunta. Considerando que todo alumno debe poseer competencias en matemáticas, lectura y ciencias que les permitirán participar de manera efectiva y productiva en su vida como estudiante, trabajador y ciudadano, el Paraguay se encuentra en una profunda crisis educativa. Y acá yo hago una afirmación, que voy a poner en otro color. El Paraguay se encuentra en una profunda crisis educativa. Como investigador, estoy haciendo ¿cómo que se llama? Una aseveración. Y esta aseveración yo tengo que fundamentar de que es así. Tengo que demostrar que es realmente así. Y acá sigue entonces. El Paraguay se encuentra en una profunda crisis educativa en relación con la adquisición de competencias para matemáticas, lectura y ciencias. ¿De dónde saqué yo esta aseveración, esta información? Entonces dice, señalan consistentemente esta crisis educativa los resultados del SNEPE,
O sea, no, es que a mí nomás se me ocurrió que el Paraguay está en una crisis educativa. O yo puedo empíricamente notar que estamos en una crisis educativa, pero como investigador, mi empirismo, mi experiencia no me sirve porque yo tengo que fundamentar. Permiso un ratito. Sí, hay por ahí, en mi auto. Bueno, entonces, dice acá, señalan consistentemente esta crisis educativa los resultados del SNEPE. ¿Qué es el SNEPE? El SNEPE es el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo del Paraguay. ¿Qué quiere decir eso? Que yo escribí esto ayer porque supuse que también era mejor ir a lo seguro y no frustrarles con que no les salió bien la cosa. Entonces, ¿qué es el SNEPE? El SNEPE es el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo del Paraguay, que uno entra ahí en la página web SNEPE y encuentra cualquier cantidad de investigaciones. Pero ¿qué pasa? Al ser un organismo oficial, sus datos son fidedignos. Entonces, si yo pongo que los resultados del SNEPE, que se dedica directamente a la evaluación de varias áreas del aprendizaje, no estoy sacando nada más de lo que yo vivencio en la vida práctica, sino de lo que los documentos oficiales del Paraguay asumen, que es gran cosa. Porque si el país asume, el Estado asume, el gobierno asume que hay crisis educativa, es porque sí, ¿verdad? Entonces dice, señalan consistentemente esta crisis educativa los resultados del SNEPE, que mide los aprendizajes en todos los ciclos y niveles. Tercer grado, sexto grado, noveno grado de la educación escolar básica y tercer curso de la educación media. Así como los resultados del ERCE 2019. ¿El ERCE qué es? Es otro estudio regional, comparativo y explicativo llevado a cabo por la UNESCO, que es otra vez una entidad prestigiosa, que miden los aprendizajes en el tercer y sexto grado de la EEB en forma comparable con países latinoamericanos. Y los resultados de PISA-D, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes para Países en Desarrollo, por sus siglas en inglés, que miden los aprendizajes de las personas de 15 años. Toda esta información que está contenida acá, finalmente refiero que saqué del Plan Nacional de Transformación Educativa 2040, República del Paraguay. Muy importante la fuente porque esta ni siquiera es del Ministerio de Educación, es la República del Paraguay. ¿Qué necesita ir? Sí, sombrilla necesita. No, sombrilla. Ah, para él. Sí, dale. El que te parezca. Hay uno que tiene flores. Llévale ese. Moño. Bueno, ok, disculpen. Bueno, entonces, cuando me dice acá República del Paraguay, esta información es oficialísima. El Estado, el gobierno se hace cargo de estos datos. Entonces, tengo evidencia comprobable de esto que yo afirmé acá. El Paraguay se encuentra en una profunda crisis educativa. Si es que nos damos cuenta los resultados de los alumnos en matemáticas, en lectura y en ciencias. Comentarios, por favor. Preguntas, ataques. Quiero escucharles. Quiero que tengan curiosidad. Hola, profe. Hola. Profe, realmente me está sirviendo mucho este ejemplo porque yo me lancé a hacer el trabajo y quería mostrar hoy cómo estaba para que me señale cuáles son los errores y cómo mejorar. Pero con el ejemplo me queda bien claro cómo tenía que ir mencionando las fuentes, por ejemplo. Ya había hecho una descripción del problema y luego citar las fuentes debajo de esa descripción, pero veo que la mejor manera es ir redactando cuál es la situación problemática y a la par ya ir fundamentando cuál es la fuente de esa información.
este trabajo que nos solicitó hacer, profe, Sí, que entendí que fue justamente para que practiquemos, sí. digamos, un ensayo, error, ¿verdad? Ujú. Tenemos que entregar en la plataforma y hasta cuándo podemos entregar para poder tener una retroalimentación más personal del tema que elegimos para investigar. Bueno, de eso no se preocupen todavía, de eso no se preocupen de cuándo tienen que entregar. Yo lo que quiero ahora es que aprendan. Y miren, por eso que quiero que acá presten mucha atención y me hagan las preguntas y las acotaciones que sean necesarias. Después vamos a ver ahora la entrega. ¿Te parece? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Porque esta parte de descripción del problema es muy importante. Acá todavía no formulamos la pregunta. Una vez que presentemos todo este panorama, recién vamos a hacer las preguntas. Adelante. Normalmente, ¿cuánto de largo debe ser la descripción del problema, la extensión? Lo más fundamentado posible. Ahí no hay límites de palabras, ni no hay límites de páginas. Lo más fundamentado posible como para que se pueda ver de que eso, de que esta situación planteada amerita una investigación científica. Cuanto más descripciones tengas sobre el problema que quieres investigar, más precisa va a ser tu pregunta de investigación y tu propia investigación también va a estar mucho más precisa. Por eso que les digo que cuando ustedes se deciden por un título o por un tema, bajo rendimiento en matemáticas, por ejemplo, es porque ustedes ya percibieron, aunque sea de oído, que existe un problema ahí. Pero cuando ustedes ya bajan eso como oficial, esta va a ser mi investigación, es porque ustedes se tomaron como científicos y como magíster en educación que quieren ser, se tomaron el tiempo, la molestia y el trabajo de leer ya algo y leer lo mejor que hay sobre ese tema que a ustedes les hace ruido, suele decir la gente. ¿Otro comentario? Doctora, tenemos una consulta en el grupo de Leo. Dice, querida profe, disculpas que estoy sin micrófono, pero deseaba preguntarte si nos interesa un tema que tiene bibliografía de otros países y no existen tantas investigaciones y bibliografías aquí, ¿es igual posible elegir el tema? Dice la compañera Claudia Adriana Fernández. Claro que es posible elegir el tema, siempre que la bibliografía sea nueva, consistente y se adecue también, digamos, culturalmente a nuestro país, socialmente a nuestro país. Claro que es posible. Todo depende de cómo ella arme, porque esto es una construcción. Depende de la construcción, tiene que tener lógica, coherencia y consistencia. Aunque no haya acá materiales, nosotros le llamamos materiales fuentes cercanas, y a las que no son del país, fuentes remotas. Si no hay fuentes cercanas, entonces acudimos a las fuentes remotas. No hay problema con eso. Pero tienen que asegurarse de que ya hicieron una delimitación buena del problema para afirmar de que no hay ninguna bibliografía ni ninguna investigación sobre ese tema. Eso con la lectura únicamente va a salir. Claro que sí, pueden aprovechar los materiales de la región y del mundo. Adelante. Profe, yo tengo una consulta con relación a la descripción del problema. Dentro de la descripción también pueden estar apreciaciones experienciales o todo tiene que estar ligado a evidencias de libros, de estadísticas. Mira, una investigación científica se hace en tercera persona. En tercera persona. Y realmente por eso les di esas investigaciones que están en la plataforma para que lean. Y van a ver que si uno hace autorreferencia a su experiencia, investigativa. Entonces dice, por ejemplo, Laura Alexandra Cuevas demostró en una investigación o encontró en una investigación estos hallazgos.
O sea, aunque sea tu propia experiencia, tiene que ser tu propia experiencia investigativa. Uno, no necesariamente los datos tienen que ser cuantitativos. Esta es una investigación muy cuantitativa, una descripción muy cuantitativa para fundamentar, ¿verdad? Una descripción muy cuantitativa. La descripción también puede ser cualitativa, como las características que el problema tiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a referenciar hacia su experiencia, se solicita que sea en tercera persona y autorreferencia de investigaciones elaboradas propiamente. Entiendo, profe. Muchas gracias. ¿Otra consulta? Bueno. Doctor Iván Javier Ruiz, Dirección Académica, adelante. Profe, buenos días, discúlpame, no sé si ya dijiste, pero cuando hablamos de bibliografía actualizada de los últimos cuantos años estamos hablando. Y preferentemente se está hablando desde los 5 años. 5 años. Sí, por eso que los artículos científicos ayudan mucho, porque los artículos científicos son los que realmente se producen cada año sobre una determinada, sobre un determinado tema. Y los libros muy rápido tienen obsolescencia, ¿verdad? Pero hay también, uno tiene que buscar libros. Y hay después libros clásicos, que no pasan de moda, por decirlo así, ¿verdad? Los clásicos dentro de la profesión. Doctor, ¿usted de qué especialidad es? Yo soy generalista, hago clínica médica, pero soy generalista. Bueno, clínica médica, seguramente que usted en su profesión tiene algunos autores que son clásicos. Así mismo. Y bueno, esos clásicos siempre entran, porque es leer el clásico, ¿verdad? Y después las novedades que hay. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá. La crisis de aprendizaje en matemáticas. Miren que empecé con matemáticas, ciencias y lectura, ¿verdad? Y acá ya voy como delimitando. La crisis de aprendizaje en matemáticas es generalizada. Cosa que yo no soy de matemáticas. Elegí nomás esto porque me gustó cómo estaba, porque encontré los datos. Estos son, como repito, datos cuantitativos, pero puede haber datos cualitativos también que ustedes encuentren en algunas investigaciones previas. La clave está en que ustedes lean las investigaciones previas y lean la literatura antes de largarse a asignar ya un tema y antes de escribir. En la prueba censal del 2018 del SNEPE otra vez. ¿Por qué? Porque acá yo puse una afirmación. La crisis de aprendizaje en matemática es generalizada. Eso yo no puedo sacar nomás de mi cabeza. Yo no puedo agarrar y decir, por ejemplo, los alumnos del primer curso de la maestría en ciencias de la educación son mediocres. Y me quedo con eso. Ni siquiera fundamento por qué. ¿Dónde está? ¿De dónde saco una aseveración así? En este caso va a ser ciencia. Entonces, lo que es ciencia tiene que estar fundamentado. En la prueba censal del 2018 del SNEPE, que miden los aprendizajes en los tercer, sexto, noveno grados de la educación escolar básica y en el tercer curso de la educación médica, los resultados de matemáticas son similares. Y acá viene, por ejemplo, los resultados. El 83% de los estudiantes del tercer año de la educación media tuvo por debajo del nivel medio esperado. Este, por ejemplo, es un dato alarmante. Imagínense que el 83% es alto. Es lo mismo que en salud decir, por ejemplo, el 83% de la población no está vacunada contra el sarampión, por decir. Es una catástrofe. En educación,
decir que el 83% de los estudiantes del tercer año de la educación media estuvo por debajo del nivel esperado. ¿Cuánto sería el nivel esperado? Y un rendimiento del 50% o del 60%. Quiere decir que si se le pone, por ejemplo, 10 preguntas de matemáticas, 6 por lo menos tienen que contestar bien y 4 es el margen de error para tener vamos a decir, un rendimiento del 60%. Pero el punto es acá que el 83% de los estudiantes estuvo por debajo de ese 60% esperado. Y 4 nomás estuvo por encima, estuvo o igual o encima. ¿Y cuánto por encima? Entonces, la falta de aprendizaje es muy grave para la educación. En la prueba censal anterior del año 2015, porque la censal anterior fue 2018, cada 3 años se hace, en la del 2015, el 72% de los estudiantes en este mismo nivel estuvieron también por debajo del promedio esperado. O sea, ya se va reiterando ya. Del 2015 al 2018 no subió, al contrario, empeoró. Ninguno de los grados ha alcanzado un porcentaje promedio mínimo igual al mínimo esperado. Ninguno de los grados, luego dice, o sea que tercero, sexto y noveno. Ninguno de los grados ha alcanzado un puntaje promedio igual al mínimo esperado en el 2018 en matemáticas. Vamos a suponer que el mínimo esperado era 60%, que creo que es que usa el sistema de evaluación del ministerio. No estoy segura de eso. Esta situación es similar a la observada. Bueno, esto parece que se repite. La evaluación censal del SNEPE del año 2018 evaluó el aprendizaje del 94% de los estudiantes de finales de ciclo y nivel, que son, él evaluó a 364.000 estudiantes en más de 8.140 instituciones. O sea que tenemos nosotros 11.000 instituciones, imagínense, fue bastante aleatorio. La muestra es bien significativa en cuanto a instituciones y también en cuanto a estudiantes. De las 11.000 instituciones que tenemos, 8.140 instituciones se sacó el muestreo de estudiantes y alcanzó este número. ¿De dónde se sacó este dato? Del MEC, que significa SF sin fecha. ¿Y por qué tomé esto? Y porque está en la página oficial del MEC. Es un PowerPoint, pero ahí en internet decía mec.gov.py. Entonces, la fuente. La fuente es importante. Hasta acá. Comentarios, actualizaciones. Adelante. Viendo estos datos que realmente son alarmantes, en la descripción no se hace ningún juicio de valor, ¿verdad? Con respecto a eso. Ahí se hizo un juicio de valor, que era la educación paraguaya está en crisis. ¿Viste? Ese es un juicio de valor. Pero el investigador no se quedó con ese juicio de valor solamente, sino que empezó a fundamentar por qué tiene ese juicio de valor. Eso es lo que es muy interesante la pregunta. Ustedes pueden poner, por ejemplo, el medio ambiente paraguayo está en crisis. La educación ambiental o el ambiente paraguayo está en crisis. Ok, perfecto, está en crisis. Pero ¿por qué decir eso? Y ahí es donde vos, como investigador, como futuro magíster en ciencias de la educación, tenés que demostrar con datos fundamentados que realmente el medio ambiente tiene crisis. Solamente cuando demostraste a través de tu investigación una determinada situación, vos podrías hacer un juicio de valor, pero ese juicio de valor está demostrado y sustentado en la investigación. El único juicio de valor en todo esto que pusimos es uno solo. La educación paraguaya está en crisis. Adelante, Carolina.
Buen día, profe. Buen día, compañeras. Yo también entiendo que ese tipo de título se utiliza para un artículo, por ejemplo, luego de que yo haya realizado mi investigación y quisiera que ese artículo, ese paper sea publicado. Entonces yo busco ponerle un título que sea llamativo, ¿verdad? Y que ya obviamente sea sustentado con mi investigación precedente, ¿cierto? Bueno, pero aún en artículos científicos todavía no se usa lo literario. En artículos científicos, en revistas serias, te van a pedir que expongas lo más concreto posible el tema. Eso se daría si vas a publicar en el periódico, por ejemplo. Entonces, ahí para llamar la atención del lector, la educación está en crisis. Entonces, uno dice, a ver, ¿por qué dice este que la educación está en crisis? Pero en los artículos científicos se usan los problemas como tienen que ser, los títulos como tienen que ser. Vas a ver, fíjate en las investigaciones que están en la plataforma. ¿Otra pregunta? No. Entonces, sigamos. Alguien me preguntó cuánto tiene que tener la descripción de un problema. Y la descripción de un problema tiene que estar lo más fundamentado posible, mostrarle al lector, mostrarle a la mesa examinadora, mostrarle al comité científico que va a publicar tu artículo de que realmente existe un problema para ser investigado y no es solamente un problema de conocimiento del investigador, sino que se da eso en el sistema educativo paraguayo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo acá es, entre líneas, estamos diciendo el sistema educativo paraguayo no está siendo eficiente. Entre líneas estamos diciendo eso y alguien tiene que asumir la responsabilidad de eso. Entonces, por eso es que en la descripción se describe lo más posible. En este caso son todos datos cuantitativos, pero como les dije, hay investigaciones que son cualitativas y que te dan características. Sirven también. En las pruebas ERCE 2019, esta ya es la de la UNESCO, en matemáticas que miden aprendizaje en el tercer y sexto grado de la EEB, el 62% de los estudiantes no cumplen con el nivel de desempeño mínimo en el tercer grado. Quiere decir que de 10, 4 alumnos nomás cumplen el desempeño mínimo. Y es grave, ¿por qué? Porque la matemática es una competencia para la vida. Una persona que no conoce de matemáticas después, no es solamente lo que no va a poder seguir estudiando. ¿Cuántas puertas se le van a cerrar en la vida? Hasta su almacenero le puede joder. En el sexto grado es peor. El 94% de los estudiantes no alcanza el desempeño a nivel mínimo. O sea, de 10 estudiantes, 9.4%, ese uno, no sé a qué llegó, no alcanza el nivel de requerido mínimo que tiene que saber. ¿De dónde saqué este dato? UNESCO 2021, el estudio se llama Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, los datos se recogieron en el de 2019, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, Santiago de Chile. Ahí entonces nadie me puede discutir porque esto está fundamentado, esta institución es muy seria, esto lleva... No, es que yo nomás puse acá. Ya doy la palabra. Terminamos con PISA. Los resultados de PISA-D para las personas de 15 años señalan que el 92% de los estudiantes, el 92% de los estudiantes de 15 años no posee competencias mínimas en matemáticas que le permitan participar efectivamente y productivamente como estudiante, trabajador y ciudadano. Solo el 8% de los estudiantes de 15 años cuenta con competencias mínimas en matemáticas. Este dato es súper importante porque viene del Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay. El propio ministerio, el propio Estado asume la situación de su educación en matemáticas. Francisco.
Adelante, Francisco. Francisco levantó la mano. Francisco Alcaraz. No parece. Sí, Francisco, adelante. No se te escucha, Francisco. O yo nomás no le escucho. Hola, ¿se me escucha, profe? Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Buen día, profe y compañeros. Profe, yo quiero discutir el tema de fondo y también un poco la forma, ¿verdad? Del ejercicio que estás planteando, ¿verdad? Que es la descripción del problema. Bueno, espérame un ratito. Vamos a marcar pautas acá. Sí. Acá yo te digo, mi especialidad no es matemáticas. Yo no puedo discutir lo de matemáticas. No soy ya profesora de tercer grado, de sexto, ni de noveno, ni de la educación. Yo tampoco, profe. Espérame un ratito, voy a decir todas las pautas. El Estado paraguayo acepta como válidas sus propias fuentes de evaluación. El SNEP en primer lugar, y después forma parte también del Tratado de las Naciones Unidas que acepta esta cuestión de la UNESCO. Y también el Estado paraguayo, el gobierno en un momento dado hizo los contratos con PISA, ¿verdad? Bueno, entonces esos son datos oficiales asumidos. Entonces, yo no puedo ponerme a discutir ahora el problema de fondo de matemáticas para decir eso. Lo único que puedo hacer es responder cuestiones que tengan que ver con cómo ustedes describen un problema, que puede ser matemática, puede ser música, puede ser medicina, puede ser enfermedades cardiovasculares y el nivel de estudio de la población, educación artística, lo que ustedes quieran. Entonces, hechas estas aclaraciones, Francisco, yo te pido que vos encamines hacia la descripción del problema como tema de investigación y de clase, no que te vayas a lo de matemática, porque yo no sé lo de matemática. Pero como son informes oficiales, tengo que aceptar como cierto, porque es lo mismo que el Estado se ponga la soga al cuello y diga, mi sistema educativo no funciona y estoy gastando un montón de plata en esto y sigo sin ser eficiente. Bueno, dicho esto, te escucho. Entendidísimo, profe, y yo tampoco soy experto en matemática, pero sí hay cuestiones que me hacen ruido, sobre las cuales sí me gustaría discutir. Y creo a ver que... si responder. Hazme la pregunta y voy a ver si te puedo responder, porque no sé si estoy en condiciones de responder. No sé si responder así al toque ahora, profe, pero sí como una reflexión, ¿verdad? O sea, un cuestionamiento que no necesariamente tenga que responderse ahora, ¿verdad? Sino, profe, yo lo que, como soy justamente tan cuestionador, me hace ruido, profe, esos porcentajes y así como que como se presentan parece como que wow, qué mal estamos, ¿verdad? Cualquiera interpretaría eso, ¿verdad? Y no hace falta ser experto. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué estos datos son más válidos? Porque nuestro sistema nacional, que es el SNEP, validó estos datos. No son solamente los de afuera. O sea, ahí dijiste una palabra clave para mí, profe, que es justamente lo que estoy queriendo cuestionar. No la cuestión matemática, sí, que también se enseña matemática o que también se aprende matemática. O sea, en el caso de los resultados, refiriéndonos específicamente a los resultados. Para mí, profe, lo que yo cuestiono es la validez y confiabilidad de los instrumentos y de la aplicación de los instrumentos a la hora de recoger estos datos. Bueno, ahí sí te voy a discutir totalmente, Francisco, porque yo conozco el sistema. Yo conozco el sistema. Trabajé muchos años trabajé 10 años en un organismo muy importante dedicado a la educación y ahí tuve contacto con SNEP, con UNESCO, con el Ministerio de Educación, con OEI, con PISA, con OECD, todo. Para tomar nuestros profesionales paraguayos nomás, para tomar nuestros profesionales paraguayos. Los instrumentos que los profesionales paraguayos elaboran en el SNEP, ahora creo que ya no se llama SNEP, creo que se llama INE, Instituto Nacional de Estadísticas en Educación, creo que se llama ahora. Bueno, son expertos
expertos, eran y son expertos en validez y confiabilidad de elaboración de instrumentos para todas estas áreas. Expertos, pruebas que pasaron por el coeficiente de alfa de Cambridge, por el coeficiente de Pearson, por la chi cuadrada, por etcétera, por etcétera. Estos son nuestros profesionales nomás luego. Son especialistas. Entonces, antes de ellos largarse a hacer estos materiales, se validó con pruebas piloto, pero muchísimas veces, y de eso te puedo dar fe. Eso con relación a nuestros profesionales paraguayos. Ni qué decir, yo estuve en el laboratorio de calidad de la UNESCO en Santiago de Chile, con sede en Santiago de Chile, donde estaban los top 10 de la educación en materia de elaboración de instrumentos de evaluación. Entonces, le pasa toda la prueba de confiabilidad y validez. Se pasó eso, se pasó. Entonces, estos datos son como para creer. Por eso la comunidad paraguaya, el Ministerio de Educación, que era un ministro, los directores del Ministerio de Educación no son tontos, no van a medir su sistema a través de documentos, de instrumentos que son flojos. No van a medir, por ejemplo, la temperatura a través de toma de un aparato de presión, sino que son válidos para eso y confiables. Y ni qué decir después los organismos internacionales, son expertos. Por eso traje estos datos. Y ahí sí te quiero decir de que cuando ustedes van a colocar en la descripción de su problema datos cuantitativos o datos cualitativos, ustedes tienen que fijarse si confían en esas instituciones, si tiene prestigio esas instituciones y que si tiene prestigio es porque pasaron por las pruebas de rigor metodológico o científico para poder ser aplicados. Porque si vamos a empezar a discutir desde que si el SNEP no usa mecanismos válidos, que si la UNESCO tampoco usa, que si la PISA tampoco usa, y que si otros evaluadores tampoco usan, y bueno, ahí ya entonces no nos va a servir ningún resultado. Adelante, Francisco. Discúlpame la interrupción, pero sobre la marcha voy a ir corrigiendo esto porque tus compañeros también están escuchando. Sí, me parece bien, profe, la acotación que haces. Igualmente, profe, me hace ruido. El instrumento puede tener la confiabilidad. Y la validez. ¿Cuál es el nivel de validez? No sé cuál es el nivel de validez tampoco, ¿verdad? Pero yo por lo que observo, y no en una institución y tampoco en un solo año, ni tampoco, o sea, son de todos los tiempos que se aplican estos instrumentos. Y, a ver, no sé cómo expresar esto, profe. Yo ya sé lo que vas a expresar. Entonces, hacer una investigación en la que demuestres que los instrumentos utilizados por el SNEP para usar solo lo de Paraguay y lo de otra institución paraguaya, hacer una investigación en la que demuestre que sus instrumentos tienen falencias. Juntar evidencia, juntar datos, sistematizar. Profe, eso es lo que quiero llegar. No es que no es que cuestiono estrictamente la validez o confiabilidad en sí del instrumento, sino qué tan acertado es al momento de aplicar, porque los chicos no toman en serio el examen. Entonces, esos datos, esos resultados no reflejan la realidad, no es una fotografía real, sino que es el resultado de un momento. ¿Cómo, profe? Atender una cosa, Francisco. Por ejemplo, ayer se entregaron las libretas de calificaciones a los padres, porque empiezan las vacaciones. Mira, un dato así, dato nomás, no hay investigación, un dato nomás, el dato ya. ¿Dónde se dieron los mayores aplazos en la primera etapa? De todos los niveles. Matemáticas y lectura. 1, 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 1. En todo el país. Eso significa que marca una tendencia. Hay algo ahí que investigar.
Hay algo ahí que investigar. Si en todo el país la tendencia fue, tenemos 1.500.000 estudiantes en el sistema. Una primera, la tendencia mayor de aplazados figura en matemáticas y en escritura. Profe, Eso profe, te y da te puede un sobre el indicador, eso te da un indicador de que algo está pasando ahí y nosotros no podemos decir nomás, esa fue la foto del momento nomás. En el momento del examen nomás ese alumno profe, fue profe, así. y te puedo interrumpir sobre el punto, profe, Sí. para entender nomás a lo que quiero llegar nomás, profe. Algo demasiado lindo e interesante, voy a usar tus palabras. Discúlpame, bro, ¿verdad? Yo soy así directo. Eh, a lo que me refiero es, y vos decías, profe, ¿cómo medimos el espíritu? Decías vos en dos clases anteriores. Y yo Y te dije que no se puede. hacia eso tiende la idea que yo quiero colocar, profe. ¿Cómo medimos el espíritu de la fotografía, del instante, del momento en que los alumnos ¿Qué dije yo aplican que yo dije en esa un clase? examen? ¿Qué dije en esa clase? En esa clase dije que el espíritu Que es es algo que no difícil, se medir, que es difícil de medir, sí. que es prácticamente imposible una Sí. investigación acerca del espíritu del profesor o del espíritu del alumno. No sé, tenés que hacer doble investigación, tenés que en ese momento... Permiso. Sí, adelante, pasamos a Fidelito. Permiso, profe. Yo creo que acá no es tema ahora discutir los resultados, sino que hay que seguir. Usted presentó un planteamiento y hay que continuar, yo creo. Compañero Francisco, creo que ella tomó unos datos que tiene, comprende lo que estás diciendo. Yo fui evaluada también cuando tenía un tercer grado y siempre dije que se evalúa a los chicos en un momento y que se le toma una evaluación que no está acorde al nivel porque son muy preparados ¿cómo se dice? El instrumento de evaluación que traen. Y nosotros tenemos un programa a nivel nacional muy, que no se ofendan, pero que es muy mediocre porque yo soy uno que exijo a los alumnos que lean un poco más el texto y a un tercer grado te daban un párrafo y medio y yo quería que lean un poco más. O sea que dentro mismo de nuestro programa del mes que viene es muy básico y hasta podría decir muy mediocre para un nivel con el, ¿cómo se dice? Con el instrumento de evaluación que viene de una persona re preparada con un nivel súper alto y no se puede medir el mismo tema. Ese por un lado. Y después, para continuar con nuestro tema, estos son datos que se publicó, duele, compañero Francisco, pues ya se trata de oímos, Pepe. Nadie remedia. Y vamos a continuar con el tema entonces para que podamos llegar a algo. Para descomprimir les voy a contar una anécdota que me pasó en la facultad. Yo siempre fui buena alumna desde el preescolar hasta el último año en la facultad y en todos los niveles, ¿verdad? Siempre fui buena alumna, siempre me gustó estudiar. Y había una asignatura que se llamaba Pedagogía General que me encantaba y la profesora era buenísima, era la doctora Carmen Quintana de Jora, que traía los mejores materiales. Era la mejor alumna del curso. Bueno, y vamos a tomar un examen, o sea, íbamos a tener el primer examen, creo que, y a las 6 de la tarde era la primera hora de clase. Y bueno, un minuto antes, pero un minuto antes de las clases, yo ya estaba por rendir y le he visto ahí al que era mi chico y me llamó. Y salí del curso. Imagínense lo que hice. Dejé mi examen y me fui, cosa que era en mí era totalmente raro. Y me fui. ¿Para qué me fui? El tipo me decía que rompía conmigo. Imagínate lo que me dice. Rompía conmigo. ¿Qué me pasó ahí? Yo, bueno, listo, el pelo, qué sé yo, no tenía tiempo de discutir. Yo me sabía toda esa asignatura, no solamente el examen. Todo el libro me sabía porque me gustaba mucho. ¿Y qué me pasó? Me aplacé. Quité mi primer 1 en la vida por culpa de algo que me sucedió un minuto antes. O sea, con esto también quiero decir, es cierto, influye la situación personal en la que uno está.
Pero yo remonté ese 1 después y quité 5 y 5 y 5 y 5. O sea, no marcó tendencia. Cuando marca una tendencia es porque algo te está pasando. No eras así, ahora hay un quiebre y después pasa otra vez, ¿verdad? Entonces, es cierto, el espíritu influyó. Influyó en mi, desastroso fue mi resultado sobre una asignatura que yo dominaba. Pero no podemos hacer eso siempre. Y cuando ya hay tendencias, resulta que en el 2010, después en el 2013, después en el 2015, después en el 2018, después de la pandemia, así que ni no sabemos luego, ahí ya indica algo y los grupos cambian. Bueno, en todo caso tenemos que ver salud emocional o que ya. Eso por descomprimir un poco y decir que es cierto, hay situaciones, pero no podemos controlar todas. Bueno, acá entonces tenemos la descripción. Repito, estas son descripciones cuantitativas. Pueden haber descripciones cualitativas dependiendo de las investigaciones y los libros que ustedes tengan. Entonces, acá, la situación descripta lleva a la búsqueda de algunas respuestas al problema. Yo me quedé con 3 PowerPoint. Ustedes pueden usar, de hecho, en el documento en los documentos del ministerio o de investigación, la descripción del problema puede ser muchísimo más extensa porque redundan en eso como para justificar que la situación amerita una investigación científica y que no se está haciendo de balde, por decir así. La situación descrita lleva a la búsqueda de algunas respuestas al problema a través del método científico de investigación que eventualmente podría arrojar informaciones tendientes a la toma de decisiones para mejorar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas. ¿Por qué puse esto? Porque una investigación por sí sola no resuelve el problema, como ya les dije, pero arroja luz sobre el problema. Entonces, el que tiene que tomar la decisión, que son las altas autoridades, pero puede tomar también un director de colegio, puede tomar también un director de una escuela rural allá del fondo del Paraguay, recibe una investigación y él mismo puede tomar una decisión en base a la investigación que recibió. No necesita que el ministerio le baje líneas. Pero si mi investigación llega hasta el ministro o la ministra de Educación o los directores generales y a través de mi investigación y de otras varias similares, tenemos ya algunos datos que nos indican que dónde está fallando nuestro proceso, entonces nosotros podemos tomar las decisiones para mejorar la situación. Eso es lo que les quiero decir. Pero no hace falta que sea el ministro ni las altas autoridades. Desde el profesor de matemáticas puede empezar a hacer eso, o de literatura, o de lengua inglesa, o de lo que fuera. Entonces, acá, pregunta general. La pregunta general, pensé mucho en esta pregunta general para poner, porque generalmente nos apuramos y hacemos cualquier pregunta general. En este caso, yo me fui por otro lado muy diferente a los datos estadísticos. Y puse, ¿cuáles son las características de la enseñanza en matemáticas para el tercer, sexto, noveno grado de la educación escolar básica, EEB, y tercer curso de la educación media en las instituciones educativas de Asunción año 2023? Yo podía irme acá por cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas para que el rendimiento sea tan bajo? Pero al hacer las causas me lleva a una explicación de diseño, a una investigación de diseño explicativo y tal vez, de alcance explicativo y tal vez de diseño experimental o cuasi experimental, que otra vez tiene sus limitaciones. Puedo hacerme diferentes preguntas acá. Puedo poner acá cuáles son las causas por las que los alumnos, los estudiantes tienen tan bajo rendimiento en matemáticas. Puedo acá apuntar al currículum, como dijo la compañera. ¿Cuál es el nivel del currículum de matemáticas? Puedo, un sinfín de un abanico de preguntas se puede abrir acá de diferentes tópicos sobre la matemática.
Ayer dije, bueno, voy a agarrar y voy a hacer cuáles son las características de la enseñanza en matemáticas. Como no tengo todos los recursos de tiempo, de dinero, de acceso a instituciones, de materiales didácticos y de otras cosas más, limito a instituciones educativas de Asunción año 2023. Pero les digo, acá pueden salir 10 o 20 preguntas diferentes. Depende del enfoque que ustedes le quieran dar. Delimitaciones de la pregunta. Y acá me van a perdonar mi PowerPoint porque o se va a ir No, era en este. En el otro. Delimitación temática. Temática. Características de la enseñanza en matemáticas. Ya está delimitado. No es, por ejemplo, matemáticas nomás. O enseñanza de matemáticas. O evaluación de matemáticas. O aprendizaje en matemáticas. Una vez que hice la pregunta general, tengo una delimitación temática. Características de la enseñanza en matemáticas. Todo esto va a orientar mi marco teórico, va a orientar después mis preguntas específicas, va a orientar mis objetivos y va a orientar mi marco metodológico de la investigación. Delimitación poblacional, tercer, sexto, noveno grado de la educación escolar básica y tercer curso de la educación media. Delimitación geográfica. Instituciones educativas en Asunción. Puedo tomar de Asunción, puedo tomar todo el país también, pero eso ya depende de mis recursos, sobre todo el recurso tiempo y el recurso económico, porque abarcar a todo el país ya se requiere más logística. Y el recurso del permiso para entrar en una institución a hacer el recurso político, le decimos nosotros, ¿verdad? Porque no todo el mundo te abre las puertas así porque sí de su institución. Delimitación temporal, año 2023, corte transversal. ¿Por qué? Porque es lo que yo puedo. No estoy en el ministerio para decir, tengo los resultados de una cohorte, no tengo ese caso. Y esta tenía que estar debajo de poblacional, la delimitación de la unidad de análisis, o sea, ¿quién es el individuo que yo voy a estudiar? Del tercero, sexto, noveno de la EEB y tercero de la educación media. Y el individuo no son los alumnos, ni los padres, ni los directores, ni el ministro. El individuo, la unidad de análisis son los docentes. ¿Por qué? Porque yo puse características de la enseñanza en matemáticas. ¿Y quién es el que enseña entonces? El docente, ¿verdad? Podría también a mis alumnos preguntarle cómo es la enseñanza en las matemáticas. Pero yo preferí, y eso siempre es elección del investigador, tratar con el docente. O sea, es preferencia del investigador. El investigador puede decir, bueno, voy a hablar con los docentes y voy a hablar con los estudiantes también. Puede decir eso el investigador. Puede decir también, voy a hablar con los docentes, voy a hablar con los estudiantes y voy a hablar con los padres de familia. Puede decir también que va a hablar con los directores de colegio y los supervisores. O puede decir que va a hablar con los directores generales del Ministerio de Educación. O con los especialistas de matemáticas que tiene el Ministerio de Educación. Uno elige su unidad de análisis. En este caso, por eso tenemos que conocer bien nuestra área temática y delimitar para que nuestra investigación vaya por un hilo. ¿Por qué? Porque el caso que estábamos presentando, enseñanza de matemáticas, para hacer una pregunta general, me puede surgir un montón de preguntas ahí. Por ejemplo, eso mismo que dijo Francisco. ¿Cuál es el estado de ánimo de los alumnos al momento de que se le tomó las pruebas? Conlleva otro tipo de investigación totalmente diferente a esto que yo puse acá. O uno puede hacer también cuáles son los factores asociados al aprendizaje de las matemáticas. Y en uno de ellos coloco, por ejemplo, información nutricional,
por ejemplo. O sea, que hay una variedad. Ustedes presentan un problema y hay una variedad de preguntas que se pueden relacionar con relación a esa descripción del problema, pero ustedes escogen. Es el investigador el que escoge qué aspecto va a investigar. Bueno, acusaciones, ataques, aclaraciones, preguntas. Estoy muy vehemente hoy. Miguel Ángel Brizuela. Sí, profe, con respecto a la, perdón, a la última diapositiva, si se cambia la unidad de estudio, por ejemplo, manteniendo constantes los demás, eso podría originar otra investigación, otra tesis, digamos. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahí vos podés decir que los docentes dicen, vamos a suponer, digo una respuesta alocada. Los docentes te pueden decir, yo enseño matemáticas así porque mis alumnos no me responden. O yo enseño matemáticas así porque no tengo recursos didácticos. Te pueden dar una respuesta o te dice, yo enseño matemáticas de esta manera porque me parece la única forma de aprender. Pero sin embargo, vos hablas con el estudiante de esa profesora y te dice, por ejemplo, a mí no me interesan las matemáticas, por eso nunca le presto atención. O te dice, por ejemplo, la profesora enseña mal. Viene y lo primero que hace, te tira nomás ya un ejercicio y no sabemos ni de dónde es. O te dice cualquier respuesta. Vos no podés saber qué es lo que los alumnos piensan de esa enseñanza. En este caso, por algún motivo, el investigador decidió centrarse solo en los docentes, pero podés centrarte en diversos actores y tener diversas miradas. Eso se llama entonces completar la información. Siempre depende del recurso que tengan. Recurso tiempo, recurso económico, recurso bibliográfico y recurso político, que es el entrar, o legal, porque tienen que tener autorización para entrar a las instituciones educativas a entrevistar a los profesores. Si no tienen estos recursos, yo les aconsejo que busquen por otro lado porque van a poder tener un protocolo muy lindo, pero no van a poder ir a hacer las entrevistas que necesitan o pasar la instrumentación que prepararon. ¿Otra pregunta o aclaración que soliciten? Bueno, sigamos. A lo que les pido disculpas porque mi PowerPoint o ya. ¿Cuál es la variable de estudio y sus dimensiones? Y la variable de estudio es la enseñanza de las matemáticas. Esa es la variable de estudio. Eso es lo que yo quiero estudiar. Mi unidad de análisis docentes. Enseñanza de las matemáticas. Esta variable de estudio tiene varias dimensiones. Una de ellas, la comunicación docente. La otra es la preparación didáctica del docente. La otra es la contextualización de la clase. La otra es la interacción entre pares. La otra es la participación del estudiante. La otra es el refuerzo docente. Y la otra es la evaluación que se hace de las matemáticas. Estas son las dimensiones que el investigador escogió para la enseñanza de las matemáticas. ¿De dónde, cómo se le ocurrió al investigador poner estas dimensiones? Y compañeros, se le ocurrió poner en las dimensiones porque cuando él leyó acerca o ella leyó acerca de enseñanza de las matemáticas, resulta que toda la literatura que encontró le dijo que hay que tener en cuenta estos factores. Pero puede ser que le ponga también que tiene que tener en cuenta 50 factores, 50 elementos. Y bueno, uno si quiere trabajar con los 50, trabaja con los 50. Pero si uno quiere trabajar con 5, trabaja porque desde ya el investigador decide
según su leal saber y entender y conocimiento científico. Bueno, decide y acota. Decide y acota, porque acá, por ejemplo, enseñanza de la comunicación, como mi unidad de análisis puede ser también, docente, yo puedo poner, como era, generación a la que pertenece el docente, si va a ser de la generación Z, de la generación Y, del baby boomer, del no sé, el centennial y ahora el millennial y no sé qué otra cosa más hay ahora, ¿verdad? Bueno, puedo poner otro rasgo acá, ¿verdad? Cualquier otra cosa que yo encontré en mi literatura. Puedo poner también preparación del docente en TIC o preparación del docente en innovaciones. Un montón de cosas que puedo poner acá, pero uno elige de acuerdo a su literatura y a su leal saber y entender científico que estas dimensiones son importantes para esta investigación. Pero hay que leer para saber cuáles son las dimensiones y después de las dimensiones inclusive tengo indicadores. ¿Qué voy a poner en comunicación docente? ¿Qué voy a poner en preparación didáctica? ¿Cómo voy a medir la contextualización de la clase o cómo voy a describir? ¿Qué significa interacción entre pares, participación del estudiante, refuerzo docente, evaluación? Y acá ustedes tienen, y esto les va a servir después para sus preguntas específicas que creo que ya no preparé. No, ya no preparé. Entonces, ¿cuál es el estilo de comunicación docente que se emplea en la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuál es la preparación didáctica del docente para la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuáles son las características que tiene la contextualización de la clase de matemáticas? ¿Cuál es el nivel de la interacción entre pares de estudiantes en las clases de matemáticas? ¿Cómo participan los estudiantes? Un montón de preguntas otra vez que puedo sacar de esas dimensiones y esas constituyen mis preguntas específicas. Hago sobre estas dimensiones que escogí voluntariamente según mi leal saber y entender de la literatura que leí. Bueno, voy a cerrar ya este PowerPoint porque, guardar, porque aquí, y voy a detener la presentación porque aquí me gustaría escuchar los comentarios sobre lo que es la descripción del problema, las dudas sobre todo, las preguntas que puedan tener ustedes, porque acá, digamos, facilito porque yo les estoy orientando, pero después ustedes a la hora de la verdad, ustedes se van a ver solos con sus tutores. Yo ya tengo miedo, profe, mi espíritu se achicó todito, profe. ¿Por qué? No, y como que me sentía así, no sé, arrinconado. Yo solo cuestionaba, pero, o sea, cuestionaba en el sentido de hacer el ejercicio, no de cuestionar de quiero esta respuesta. Claro, entiendo. ¿Me No, entendés, y hacer el profe? ejercicio, claro que te entiendo. Porque yo creo que ese es el ejercicio que me ayudaría, creo yo, ¿verdad? Para iniciar una investigación, ¿verdad? Para ponerme a decir, che, ¿será que esto ocurre de esta manera? Entonces, cuestionarme y comenzar a indagar más sobre eso y ver la factibilidad justamente de esa investigación. Bueno, ¿cuál era tu área de intervención, Francisco? ¿Tu especialidad? Y tengo ya varias, profe. Yo, en realidad, historia es mi Bueno, área específica. historia. Pero Y ya usted usa mucho hice filosofía y ya hice guaraní, y todo estoy eso te haciendo va a ayudar. psicología. Pero ahí se usan muchos datos cualitativos. Entonces, pero también en historia, por tomar historia, por ejemplo, como la Facultad de Filosofía tiene la carrera de historia, en la facultad mis compañeros historiadores
ellos pertenecerá a una escuela, no sé, pero ellos, por ejemplo, no asientan nada que no esté referenciado y quién fue el historiador que dijo eso. Y son todos datos cualitativos para que Francisco después haga una pregunta que todavía no tiene una respuesta satisfactoria y la responda a través del método científico. Sí, así mismo, profe. Inclusive, por ejemplo, profe, en historia económica o historia social demográfica, por ejemplo, se basa mucho en datos matemáticos, datos estadísticos, y es muy interesante abordar y es muy poco estudiado también. Sí, mis compañeros historiadores siempre se fijan en la referencia y tiran luego el libro o la investigación cuando no está referenciado. Les cuento de mi experiencia. A ver, otra persona, por favor. Hay gente muy calladita. María Isabel Meyer, la doctora, muy interesante porque ella está dentro del campo de las ciencias específicas. Doctora, Hola, adelante. profe. Buen día, ¿cómo están? Buenos Muy días a todos. Sí, no, yo quería hacer unos aportes con relación a la pregunta de investigación, ¿verdad? Sí, sí. Creo que siempre es conveniente, si el tema que elegimos no es de nuestra especialidad, entonces también contactarse con personas expertas en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que usted dio de matemática, ¿verdad? Si alguien quiere hacer un trabajo sobre eso, entonces consultar con expertos, ¿verdad? Y de esta Totalmente. forma van a aclarar muchísimo las dudas, ¿verdad? Totalmente. Y otra cosa que yo estuve leyendo, hay un libro, que es otro libro, un libro que yo tenía de Halley, Diseño de la Investigación Clínica se llama, ¿verdad? Y me parece interesante porque tiene ejemplos también del área de la salud, que es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? Y en ese libro, por ejemplo, habla de cuáles son las fuentes, de los orígenes de una pregunta, cómo surge una pregunta, y puede surgir a partir por ejemplo, un investigador que está en un tema específico, ¿verdad? A partir de su experiencia puede surgir la pregunta, o puede surgir, por ejemplo, a partir de participación en congresos, Claro. o incluso a partir de la docencia, también podría ser una fuente de inspiración. Y otra cosa que me pareció interesante con relación a la pregunta, que algunos autores, ¿verdad? Manifiestan que la pregunta de investigación tiene que tener esto, se dice FINER, ¿verdad? FINER. Tiene que tener estas características: factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Se le dice FINER. Y otra cosa que me pareció también interesante para aportar con relación a una pregunta es que la pregunta tiene que expresar una relación entre variables, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que una variable es una característica que se desea estudiar. Por ejemplo, el sexo, edad, concentración de la glucosa en la sangre, fumar, por ejemplo, son diferentes variables. O sea, en la pregunta tienen que estar las variables, que se tiene que expresar en forma de pregunta, que debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Debe Totalmente. poder probar y verificar las mediciones. Así mismo. Y también se tiene que expresar en una dimensión temporal y espacial. Sí, Especificar el lugar donde se realizará el estudio y el periodo de tiempo. Y sí. también, por supuesto, se tiene que especificar cuál es la población que se va a investigar. Eso era lo que quería aportar, profe. No sé qué le Muy parece. bien. Está muy bien, doctora. Así mismo es. Bueno, otra participación. Bueno, entonces, lo que hicimos aquí nosotros de modo rápido y breve es describir la situación problemática fundamentándonos en datos, ¿verdad? En este caso, cuantitativos, estadísticos,
Pero, como les dije, está también lo que se llama la investigación cualitativa, que nos informa características, nos dan características. Entonces nosotros referenciamos con relación a esas características la dimensión la descripción del problema. Y esa es una parte, pero esa parte de describir el problema es demasiado importante, porque si ustedes tienen la contextualización del problema que quieren estudiar o de la pregunta que quieran después trabajar, tienen como el panorama claro de dónde se ubica el problema, en qué contexto geográfico, en qué contexto científico, en qué contexto epistemológico. Dentro de la epistemología otra vez tiene su subdivisión, en qué área del conocimiento, en qué parte del conocimiento, quiénes sufren el problema, quiénes son responsables de toda la situación. Esas preguntas uno tiene que, ese contexto del problema, sea que quieran ustedes trabajar sobre el área que sea, quieran ustedes trabajar sobre el área que sea, ustedes tienen que describir, saber cómo se da la situación. Yo encontré esta situación que me llama la atención y lo que rodea a esta situación son estas características. Y colocan ahí. Entonces ahí van a poder afinar mucho, van a poder tener más puntería en la elaboración del problema, de la pregunta, perdón. Van a tener más puntería en la elaboración de las preguntas. Por eso siempre le digo que si ustedes tienen el capítulo 1 bien hecho, después la investigación como que sale sola. Pero no por ser el capítulo 1 significa alargarse nomás ya y poner un tema y una pregunta ahí sin antes haber leído y sin antes haberme informado. La investigación empieza mucho antes ya, empieza a través de la recolección de mis materiales, de hablar con expertos, de hablar con otra gente, de hablar de la que está en el tema. Y así voy acumulando un bagaje que me permite después sistematizar y presentar un problema escrito. Entonces, acá nosotros vimos la descripción, que es una parte bastante difícil que les suele costar a los alumnos, y vimos una pregunta general y las posibles preguntas específicas. Ahora, dijimos que un problema tiene varias partes. Otra de las partes es la formulación de los objetivos. Y ahí ustedes, otra vez, de acuerdo a, ustedes se hicieron la pregunta, ¿cuáles son las características de la enseñanza de las matemáticas en tal parte? Después hacemos toda la delimitación finita, ¿verdad? Entonces, hay una formulación de objetivos en donde uno puede poner, elige su objetivo que también después dirige la investigación. Una cosa si yo quiero describir, otra cosa si quiero explicar, otra cosa si quiero analizar y otra cosa es si quiero correlacionar. Y acá ustedes van a encontrar las definiciones de los objetivos y buscan nomás para cada uno. Esto, por ejemplo, acá. ¿Qué influencia tuvo el liderazgo directivo en la implementación de los planes estratégicos de las universidades nacionales del Paraguay en tiempo de los años 21 y 22? ¿Esto por qué? Porque era el COVID y todos los planes estratégicos preparados pararon. Entonces, acá el objetivo es analizar la influencia. Prácticamente tengo que ver que hay una correlación acá. Una correlación para medir de que efectivamente el liderazgo directivo influyó en la implementación de los planes estratégicos. Y después los objetivos específicos de esto. La tercera parte es la justificación de la investigación. ¿Qué tan conveniente es hacer esta investigación? ¿Qué tal relevante? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Cuál es el valor teórico? ¿Y cuál es la utilidad metodológica? Esto está muy bien explicado en Hernández Sampieri. ¿Qué se pone en cada una de las cosas? El cuarto tema, viabilidad de la investigación, que es lo que yo les digo que siempre que se decidan por un tema, vean si existen estas cosas. Acceso a las fuentes de información, acceso al lugar donde se desea investigar,
acceso a fuentes de información confiables, legales y nuevas, disponibilidad de tiempo, disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de recursos materiales, disponibilidad de software de investigación y en correspondencia con la bioética. Si ustedes tienen la respuesta todito sí a esto, quiere decir que la información es viable. Pueden hacerla, no tienen barreras para investigar. Pero si lo primero luego es, tengo acceso a las fuentes de información, yo quiero que el Ministerio de Educación me diga cuánto es el gasto real por alumno. Y no me quiere dar esa información, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Hacienda. Entonces ya mi investigación luego es inviable, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen esta prueba y ahí ven que su investigación es. Bueno, lean, yo lo único que les puedo recomendar a partir de ahora es que lean. Vamos a mirar un poquito esto de la profesora Guerrero, que está muy bien el PowerPoint, porque pudieron ver el otro PowerPoint, el de la profesora Guerrero, ¿o no? Sí, profe, estaba muy interesante, muy fácil de seguir, muy buenos sus ejemplos. Y también tiene ahí los objetivos que pueden utilizar, pero siempre pensadamente. Su tutor es el que les va a guiar con eso. Pero ustedes ya le tienen que llevar la idea. El problema de investigación. Y acá, fíjense un poco también en este PowerPoint que resume lo que está en los libros acerca del problema. Un problema práctico puede ser llevado a un problema de investigación, dice acá. Un problema práctico puede ser llevado a un problema. La delincuencia. ¿Cuáles son las causas que originan la delincuencia de nuestro país? Nosotros a grosso modo podemos decir la situación económica y a lo mejor es cierto. O podemos decir la drogadicción y a lo mejor es cierto, pero otra cosa es demostrar. Problema de investigación, la misma cosa, cuáles son los elementos que debe contener un problema de investigación. Plantear el problema significa afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Tengo una idea, pero tengo que afinar esa idea. Ubicar el tema, tratar en un contexto que lo haga comprensible, realizar todo el desarrollo de lo general a lo particular, establecer claramente los límites o fronteras del problema a investigar. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación al problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Todo eso se pone en la descripción del problema. Y después vienen las preguntas. Y lo que dijo la doctora Meyer, variable, unidad de estudio, espacio, lugar, tiempo. Afinar la pregunta. De otra parte, acá está la parte de los objetivos, que les pido que lean, y una parte que tiene, esto por ejemplo, son los niveles de objetivos. Explorar, qué verbo se puede usar, que les parece muy interesante siempre a los estudiantes, pero antes de escribir un verbo, una acción, yo lo que les pido es que ustedes recurran al diccionario de la Real Academia Española otra vez para saber qué significa clasificar o qué implica clasificar, o a la lectura de operaciones mentales, qué significa clasificar, qué significa interpretar, qué significa demostrar, qué significa valorar, no poner nomás por poner cualquier palabra. Y estos son los niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo. Vamos comprobando, demostrando, determinando, evaluando. Muy buen material. Por eso les invito a que este también lean, está muy completo y tiene ejemplos prácticamente de cada una de las cosas que dice. Aparte de esto, lo que les va a ayudar muchísimo es que ustedes lean estas investigaciones
que están acá u otras que ustedes puedan, en la que pueda estar interesado y vean cómo se van haciendo para que vayan ya sobre algo concreto. Bueno, ¿qué aprendieron hasta acá? A los que hoy no hablaron todavía les quiero escuchar un poquito. ¿Qué aprendieron de la clase de hoy? Tengo 50 alumnos presentes. Maestra, que hay que leer mucho. Hay que leer para poder investigar y aportar más. Eso es lo número uno. El número uno, desde el principio hasta el fin. Y ustedes van a estar a lo mejor defendiendo su tesis todavía y aún ahí van a seguir leyendo cosas. ¿Otra cosa? La descripción, no hay límite. Tiene No, que tener datos fidedignos, con datos. base. Es ahí como dijo la doctora, la profesora Guerrero, el problema tiene que estar bien descrito. Cuanto mejor descrito de la situación del problema, el contexto del problema, más fina les va a ser la pregunta. Todos los datos deben estar expuestos también. Expuestos y fundamentados. Sí, juicio de valor, pero debe estar fundamentado con números. Así mismo, con números o con otras investigaciones, porque las investigaciones pueden ser cualitativas. Así mismo. Gracias, Sí. doctora. De nada. La importancia de los artículos científicos también en cuanto como fuente actualizada de información y también como una guía orientadora para saber hacia dónde apuntar y cuáles fueron las investigaciones que se estuvieron haciendo más actualizadas. Totalmente, la importancia de los artículos científicos. Por eso que yo les dije, la primera forma en que ustedes tienen de actualizarse más rápido es a través de artículos científicos, que son cortos, son nuevos, ven qué origen, en qué revista está publicada, y entonces le dan el OK y leen. Entonces, es lo primero que les va a dar un pantallazo de la situación que a ustedes les está interesando. Porque un libro generalmente tiene 400 páginas, 500 páginas, 200 páginas, 100 páginas, y bueno, y se van a pasar en un solo libro, ¿verdad? Entonces, si no están muy en el tema, es importante empezar con los artículos científicos. Después de estas clases, ¿alguien ya tiene el tema, algún área más concreta ya que les interese? Profe, yo como te había comentado, ya tengo un área de mi interés que es la inclusividad en la educación superior. Muy Sé bien. que me va a ser un desafío grande porque hay muy pocas fuentes de información de investigaciones todavía en el área, así que voy a tener mucho trabajo, me parece. Sí, sí, pero vas a encontrar materiales. Y lo bueno de eso es que todos los materiales son nuevos también, son novedosos, porque como es un área recientemente investigada. Sí, esa es una ventaja también, a Sí. la vez. Exacto. Bueno, hoy tomé la clase con muchísima vehemencia hasta el punto que me siento cansada. Es como si fuera que corrí una maratón. Quería que les llegue de la mejor forma posible esta clase y que lejos de desanimarse, tengan ya información clara sobre cómo abarcar esto. Aparte de tener información clara, no me crean a mí, crean a la literatura que ustedes tienen en sus materiales, que son diversas, en las diversas literaturas, y vayan fijándose en ellas para poder avanzar en la investigación. ¿Estamos? Gracias por Excelente, doctora. Gracias por los emoticones. Espero la grabación y buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, que profe. descansen. Chao, compañeros. Chao, permiso. Chao, profe. Chao. En breve remitimos la grabación. Gracias, Chao. pro. Ya se Chao, profe.
Dejemos de grabar. Grabación, chau. Chao, chao a todos. Cuídense. Feliz fin de semana.